Daniel capítulo 11. Vamos a empezar con el versículo 40. Vamos a leer juntos qué dice la Biblia. Daniel capítulo 11, versículo 40 dice: Pero al tiempo del fin, el rey del sur lo va a empujar, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carros y gente de a caballo, y con muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Vamos a empezar nuestro estudio aquí. Para los que no comprenden este versículo, vamos a aprender algo juntos, y los que comprenden van a aprender más. En el versículo 40, la Biblia habla sobre tres cosas principales. Sobre el tiempo del fin, subrayar eso. Luego la Biblia habla del rey del sur y del rey del norte. Estos dos poderes, el rey del sur y el rey del norte, representan dos entidades controladas por Satanás. Y cada una de estas entidades trabaja para aplicar mejor su objetivo. Satanás usa estos dos poderes, al rey del sur y al rey del norte. En un sentido real, ¿a quién creéis que representa el rey del norte? Hablamos ahora del verdadero sentido, de punto de vista divino, no de Satanás. ¿A quién representa el rey del norte? Representa a Cristo Jesús. Dejemos Daniel 11:40 y vamos al Salmo 48, versículo 2, donde la Biblia nos dice que la ciudad de Cristo está en las partes del norte, la ciudad del gran rey, el rey del norte, que es Cristo Jesús. Sin embargo, el deseo de Satanás es planificar un golpe de estado en las partes del norte. Por eso Isaías 14, versículo 12 a 14, nos dice que el plan de Satanás es de tomar el trono del norte. ¿Y quién está sentado en este trono? El gran rey. Y el plan de Satanás es convertirse en el rey del norte. Es derrocar a Cristo. Esta es la gran controversia. ¿Habéis comprendido hasta aquí? Y en un sentido secundario, en un sentido satánico, el rey del norte es Satanás. Y ahora notemos a través de quién obra Satanás a fin de recibir la adoración que solamente pertenece a Dios. Primeramente es el papado romano. Sí, amigos, es el papado. Escribid en las notas del sermón, Mateo capítulo 4, versículo 8-10, donde la Biblia nos dice que es el plan de Satanás de conseguir la adoración que solamente pertenece a Dios. ¿Y a través de qué entidad obra Satanás haciendo a los hombres adorar falsamente? A través del papado romano. En este artículo de una página de internet romano-católica dice que el Papa en la tierra no es solamente vicario de Cristo, sino que el Papa es Cristo mismo en cuerpo de carne. Y por lo tanto los hombres deben adorar al Papa. Vamos a volver en Daniel 11:40 y notemos que este rey del norte del versículo 40 es el papado. Sí, amigos, el rey del norte del versículo 40 es el papado romano. Veamos ahora otro punto de confirmación en el versículo 40. La Biblia dice: pero al tiempo del fin, el rey del sur lo va a presionar, lo va a empujar, y el rey del norte vendrá contra él. Aquí vemos que el rey del norte va a gobernar hasta el fin del tiempo. ¿Dónde más encontramos este término, el fin del tiempo, junto con este rey representando el papado? Veamos el versículo 35. La Biblia dice en el versículo 35, y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay un tiempo señalado. El tiempo del fin trae persecución para el pueblo de Dios. Y el versículo 36 menciona al rey del norte. Vamos a leer este versículo. Y el rey hará a su voluntad, se enaltecerá a sí mismo y se engrandecerá a sí mismo sobre todo Dios, y hablará
cosas asombrosas contra el Dios de los dioses. Y quiero preguntar algo, amigos. ¿Quién es este rey que se enaltecerá a sí mismo por encima de todo Dios? Y hablará cosas asombrosas contra el Dios de los dioses, contra Dios, contra el Creador. ¿Quién es este rey que en el tiempo del fin perseguirá al pueblo de Dios? ¿Quién es este rey? Es el papado romano. Apuntad aquí en el versículo 36 de Daniel 11, Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, 25. Y también escribid Segunda Tesalonicenses 2, versículo 3, 4. Vamos a tomar uno de estos dos textos, Daniel 7, versículo 25, donde vemos que él hablará y se exaltará a sí mismo, se engrandecerá a sí mismo y hablará enormidades contra el Dios de los dioses. En Daniel 7, 25, dice la Biblia, y hablará grandes palabras contra el Altísimo y perseguirá, afligirá a los santos del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y las leyes de Dios. Y los santos serán entregados en su mano. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. ¿Quién es este que habla enormidades contra Dios? Persigue el pueblo de Dios y piensa en cambiar los tiempos y las leyes de Dios. ¿Quién es? Los tiempos y las leyes de Dios. En los 10 mandamientos de Dios, ¿cuál de ellos se refiere a tiempo? El cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para guardar lo santo. ¿Quién intenta continuamente cambiar el sábado de Dios del séptimo día de la semana? ¿Quién hace esto hoy? ¿Quién intenta poner el primer día de la semana en lugar del séptimo? Es el papado romano. Por lo tanto, ¿quién es el rey del norte en sentido satánico? Es el papado. Vamos a volver a Daniel capítulo 11. Vamos a ver otro indicio aquí, amigos. Cuando estamos en la escuela, nos sentamos y tomamos notas a medida que el profesor habla, porque cada uno queremos tener éxito en el examen final, ¿correcto? Pero mirad, lo que se nos acerca es el más grande examen posible. La crisis de la marca de la bestia. Y si no tomamos notas, si no aprendemos y si no pedimos poder de Dios para poner en práctica lo que estudiamos, vamos a fallar miserablemente. En Daniel 11 tenemos al rey del norte, al papado, y en el versículo 39, ¿qué dice la última frase? Leemos en la Biblia. Y los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra para ganancia. Y a lo largo de la historia, ¿cuál entidad es conocida por dividir las tierras? Por dividir el mundo en varias regiones. Solamente hay una. Es el papado romano. Mirad aquí, amigos, el Tratado de Tordesillas. Este es el Papa Alejandro VI. Ese tratado dividió el mundo entero entre España y Portugal, pero predominaba España. Este es el papado. Más información se encuentra en la Enciclopedia Británica. Volvamos a Daniel capítulo 11. Y el versículo 40 dice, pero al tiempo del fin, el rey del sur lo va a empujar, y el rey del norte vendrá contra él como torbellino. Ahora la pregunta es, ¿quién es el rey del sur que empujó al papado en 1798, en el tiempo del fin? En las notas del sermón que habéis recibido, he confirmado 1798 como el tiempo del fin. ¿Para cuánto tiempo gobernó el papado? ¿Cuánto tiempo? Gobernó por 1260 años. ¿Desde cuándo? Empezando desde 538 después de Cristo hasta 1798, que es el fin del tiempo. ¿Y qué pasó con el papado en 1798? Un general francés del ejército de Napoleón Bonaparte fue y destronó al papa. Este fue el rey del sur empujando al rey del norte al tiempo del fin, en 1798. En el versículo 40 podemos subrayar en el tiempo del fin,
y escribir allí 1798. Eso fue cuando el papado recibió su herida mortal. El papado fue derrocado, empujado en 1798, en el tiempo del fin. ¿Qué entidad empujó al papado en 1798, según la historia? Fue Francia. Así que al lado del versículo 40 de Daniel 11, podéis escribir que el rey del sur es Francia, como nación, Francia. ¿Y cuáles son las dos principales características de Francia en el periodo de tiempo de 1798 y durante la Revolución Francesa? ¿Cuáles eran las características por las cuales será conocida Francia? Entre 1793 y 1798, la Revolución Francesa. ¿Cómo se destacó? ¿Por qué se destacó? Francia es la única nación del mundo que mediante su cuerpo legislativo, mediante sus políticos y mediante todo el pueblo, por voto popular nacional, ha declarado y votado que Dios no existe. Ha votado que la homosexualidad es la ley de la tierra. Votaron la unión entre personas del mismo sexo. Votaron que un hombre se puede casar con otro hombre y se puede unir a una mujer con otra mujer. Francia hizo esto como nación. En las notas del sermón podéis escribir el rey del sur y luego en paréntesis escribid el rey del sur es la legalización del ateísmo. La legalización del ateísmo. Y luego escribid la legalización de la inmoralidad. Escuchad ahora, amigos, ¿qué nos dice la historia? Este es el registro histórico en el libro La Gran Controversia, página 269. Esta profecía se cumplió de modo exacto y asombroso en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización y arrogándose el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantando unánime su voz para negar la verdad más solemne que las almas humanas recibieron y renunciar unánimemente a la fe y a la adoración debida a la deidad. Muchísimos blasfemos, muchísimos infieles hay y seguirá habiendo en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. Pero Francia es en la historia del mundo la única nación que por decreto de su asamblea legislativa, sus políticos, declaró que no existe Dios. Y la frase continúa diciendo que todos en Francia, alrededor de París, empezaron a saltar de alegría. ¿Por qué saltaban tan alegres? Porque como nación ellos habían legalizado el ateísmo. Habían declarado que no existe Dios. Como nación, habían legalizado la homosexualidad. Y es eso lo que continúa hasta hoy. Vamos a leer en el libro de la Revelación, capítulo 11, porque quiero mostraros que esta profecía está mencionando a Francia. La Revelación capítulo 11, versículos 7, 8. Hemos visto en el registro histórico cómo Francia manifiesta las características de Sodoma. Vamos a leer. Francia manifestó también las características que más distinguieron a Sodoma. Durante la revolución se manifestó una condición moral tan degradada y corrompida, similar con la que produjo la destrucción de las ciudades de la llanura. Y saltamos unas líneas y más abajo leemos que en Francia había un estado de un mero contrato civil de carácter transitorio que dos personas cualesquiera
podían unirse o separarse a su antojo. Cualesquiera persona podían unirse en Francia. ¿Y no es esto hoy igual, amigos? Amigos, escuchadme atentos porque os quiero decir algo muy importante. Los eventos actuales nos muestran, los acontecimientos actuales nos muestran que la marca de la bestia será muy pronto implementada. No importa si tú eres creyente o no. Ese evento, la implementación de la marca de la bestia, es simplemente la señal del cierre del tiempo de prueba para la humanidad. ¿Estamos preparados para esto? Y en la otra cara de la moneda, estos eventos nos muestran también que estamos muy cerca de encontrarnos con Jesús, que estamos muy cerca de ir a casa. Esto me hace saltar de alegría, amigos. Nosotros vivimos en una época de gozo. Las señales nos muestran esto. Vamos a ver a nuestro Rey Cristo Jesús. Y todo lo que quiero deciros, salvo para servir, es que debemos aguantar solamente un poquito más de tiempo. Podemos ver la línea de llegada. Hay una luz al fin del túnel. La puedo ver claramente. ¿Vosotros la podéis ver? Bueno, mientras observamos estos eventos finales, espero que lo podéis ver. Por un lado, la marca de la bestia muy pronto será impuesta. La ley dominical con la persecución contra el pueblo remanente de Dios, el fin del tiempo de prueba. Unos serán sellados para Dios y la mayoría serán marcados para destrucción. ¿En qué grupo te vas a encontrar? Y por otro lado, estamos muy cerca de irnos a casa. Esta tierra no es nuestra casa. Jesús prometió, me voy para preparar un lugar para vosotros, y si me voy, volveré otra vez. Está el ahora por venir, amigos. Miremos en Daniel capítulo 11, versículo 40, y recordemos una vez más. El papado gobernó el mundo ¿desde qué año? Desde 538 hasta 1798. ¿Quién empujó al papado fuera de la escena en 1798? Francia. ¿Y cuáles fueron las dos principales características de Francia en este periodo de tiempo? La legalización del ateísmo y la legalización de la inmoralidad, de la homosexualidad. Pero la Biblia nos dice que el rey del norte volverá, que el papado volverá. Está el Papa Francisco muy ocupado en reunir a su gente, en extender su manto y su influencia sobre todas las naciones hoy. El papado volverá. ¿Qué quieres decir, pastor? ¿Cómo va a volver? La Biblia nos dice que podemos saber cuándo volverá el papado, saber cuándo va a imponer un falso día de adoración, saber cuándo va a perseguir al pueblo de Dios. Cuando varias naciones empezarán a hacer lo que hizo Francia desde 1793 a 1798. ¿Y qué hizo Francia entonces? En la revolución. Legalizó la homosexualidad y legalizó el ateísmo. ¿Os puedo decir algo? No olvidéis, legalizar la inmoralidad es legalizar el ateísmo. Porque cuando exaltas el pecado, estás automáticamente, simultáneamente, rechazando la justicia. Legalizar la inmoralidad es legalizar el ateísmo. ¿Están estos días las naciones legalizando la homosexualidad? El rey del norte está al punto de aparecer. Es el tiempo de estar listos para la crisis final, para la tormenta perfecta. Es el tiempo de estar listos a ir a casa. Daniel 11, versículo 40 dice, pero al tiempo del fin, el rey del sur lo va a empujar, y el rey del norte vendrá contra él ¿cómo? Amigos, no quiero leer rápido este texto. Tomemos cada palabra por su peso en esta frase. Dice, el rey del norte vendrá contra él. ¿Quién es él? El pronombre que tenemos aquí. Bueno, es el rey del sur. ¿Y cuáles fueron las dos principales características de Francia? La legalización del ateísmo y la legalización de la inmoralidad. Y ahora veamos a continuación. Vendrá contra él como un ¿qué? ¿Es un torbellino lento o rápido? ¿El torbellino trae paz o trae destrucción? Vamos a ver.
vendrá contra él como un torbellino, con carros y gente de a caballo y con muchas naves. ¿Y dónde entra el rey del norte ahora? Vamos a leerlo en la Biblia, no me miréis a mí. ¿Dónde entra el rey del norte cuando vuelve? Amigos, cuando la herida mortal del papado está a punto de sanarse, cuando la ley dominical estará al punto de ser impuesta, la Biblia dice que el rey del norte entrará en las tierras. Pero él entrará, se nos dice, él vendrá contra el rey del sur. Eso me dice que los principios del rey del sur, la legalización del ateísmo y la legalización de la homosexualidad, deben ser ya impuestas en varias naciones. ¿Es esto lo que pasa ahora mismo en el mundo? Eso significa que el rey del norte está a punto de volver. Y yo pregunto, ¿estamos listos para la crisis? Esto significa que mientras el rey del norte está haciendo sus pasos malvados para avanzar, el verdadero rey del norte, Cristo Jesús, está a punto de volver también. Vamos a ver esto, amigos. ¿Cuántas naciones están ahora legalizando la homosexualidad? Dejadme preguntaros, ¿cuántos de vosotros tienen 120 años de edad? Ninguno, ¿correcto? En toda vuestra vida, ¿habéis visto alguna vez algo como esto? ¿Habéis visto algo igual cuando una nación tras otra están legalizando la homosexualidad? ¿Cómo es posible decir ahora, como dicen los burladores, todas estas cosas pasan desde siempre? Esto no es así, amigos. Estas cosas son algo nuevo. Son el cumplimiento de la profecía. Podríamos pasar la lista de todos estos países que están legalizando la homosexualidad, pero vamos a avanzar solamente para ver qué está ocurriendo en Irlanda estos días, por ejemplo. ¿Qué pasa allí? Vamos a leer esto en la revista The Guardian, que dice: Irlanda se convierte en el primer país del mundo que legaliza la homosexualidad. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante voto popular. ¿Y qué os recuerda eso? Mediante voto popular. ¿Y qué os recuerda esto? A Francia. Todos alrededor de la capital, rodeando la ciudad de París, en Francia, saltando y bailando de alegría, dando un voto popular a la inmoralidad. Amigos, es el tiempo para estar listos. Y no solamente en Irlanda. ¿Cuán rápido se mueve Norteamérica hacia eso? Hacia la legalización de la homosexualidad. Hasta ahora 37 estados están a favor. ¿Y qué va a ocurrir este año? Este mismo mes de 2015. La Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de dar su veredicto para legalizar la homosexualidad. Para hacer esto la ley del país y obligar a todos los demás a aceptar y soportar esta perversidad. Os voy a decir algo. Cuando la siguiente semana este cuerpo legislativo dirá, en serio, este año es asombroso. Cuando la siguiente semana darán su veredicto, ahora en junio de 2015, yo creo con todo mi corazón que ellos votarán a favor. Van a legalizar la homosexualidad. Y si Dios dirá no, eso significaría que vamos a recibir un poco más de tiempo. Solamente un poquito. Pero yo creo que lo van a legalizar y lo van a aprobar y van a aprobar la homosexualidad. Y esto por un lado debería hacernos estremecernos porque la marca de la bestia está cerca, porque Jesús dijo como lo fue en los días de Lot. Y igual será en los últimos días, porque allí en Sodoma habían legalizado la homosexualidad y jóvenes y viejos podían andar libres por Sodoma y llamar a las puertas diciendo, queremos a esos hombres. Y eso no era visto como un crimen. ¿Estamos en la misma situación, amigos, hoy? ¿Tenemos hoy lo mismo? Si la Corte Suprema votará no, estos 37 estados continuarán haciendo lo que hacen ahora, aprobando la homosexualidad. Así que no importa por dónde miras este asunto, la crisis está aquí. Quiero leer esto de New York Times.
Mirad las primeras dos palabras. The pace. Eso significa rapidez. Y en Daniel 11, cuando el rey del norte vuelve, se nos dice que viene como un torbellino. El diario dice, la rapidez del cambio en el asunto de la homosexualidad, en la opinión pública y en los tribunales, no tiene parangón en la historia de esta nación. Esto debería despertarnos, amigos. Estamos entrando en la crisis. La marca de la bestia está por imponerse. ¿Y cuál es el evento más reciente que nos muestra que la marca de la bestia está por imponerse? Y que el Papa Francisco, que el papado, está a punto de llegar otra vez a dominar el mundo y perseguir el pueblo de Dios. Este evento es la encíclica de Papa Francisco. Ese documento está estableciendo las políticas para combatir lo que él llama el cambio climático, lo que él llama el calentamiento global, lo que él llama las calamidades naturales. Y conectado con la encíclica papal para combatir el cambio climático, supuestamente, es el movimiento para imponer el domingo como día de descanso. Dios es tan bueno, amigos. Dios nos dio un profeta, una profeta. Los escritos de Ellen White, amigos. Ella nos dijo en ese maravilloso libro, La Gran Controversia, que en los últimos días las naciones y el papado van a presionar para la imposición de la ley dominical, y que eso vendrá en la base de un aparente deseo de agradar a Dios, para que Dios pare de enviar calamidades sobre el planeta. Ellos dicen, vamos a honrar y legalizar el día de domingo. Y así como dice la hermana White, bajo la inspiración de Dios, y como lo hemos hablado aquí una y otra vez, adivinen qué. El Papa publicó esa encíclica y eso es lo que dice. Vamos a ver la revista papal, El Heraldo Católico, que dice, Papa Francisco está buscando para audiencia global a su próxima encíclica, diciendo que el domingo fue pensado para todos, no solo para los católicos. No solo para los católicos, amigos, para todos. Esto fue declarado antes de salir la encíclica ambiental. Ahora la encíclica fue publicada el jueves pasado y esto es lo que encontramos ahí. Este es un titular del Servicio de Noticias Católicas de 18 de junio de 2015. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Los prácticos consejos del Papa para ayudar al ambiente. Y abajo leemos a continuación cuál es el consejo práctico para apaciguar a Dios y acabar con las calamidades. Dice el Papa, ve a la misa el domingo. Y dice, recibe el sacramento. Papa dice, encuentra a Dios en todo. Y él dice también, descansa los domingos. En la encíclica, en los puntos 233, 237. Eso es un llamado para la imposición del domingo como día de descanso. Despertemos, amigos, despertemos. Nada puede ser más claro que esto. Ahora podría sentarme y preguntaros, ¿cuántos sermones más? ¿Cuántos estudios bíblicos más? ¿Cuántos eventos más necesitáis ver y escuchar para que creáis que la marca de la bestia viene como un torbellino? Y que es el tiempo, como dijo Jesús, de reunir los trozos de los eventos. El movimiento dominical está conectado con el movimiento ecológico y dice que millones de romanos católicos están de acuerdo con el Papa. Ellos están listos a moverse al orden del Papa. Vamos a leer en el diario The Guardian de 19 de junio de 2015. Este titular dice que los católicos de Norteamérica están listos para seguir los órdenes de marcha del Papa sobre el cambio climático. Y la pregunta que pongo es,
¿Cuántos católicos o profesos católicos existen en el mundo? Y aún más increíble, ¿cuál es la religión mayoritaria en Norteamérica? Porque la marca de la bestia se iniciará ¿en qué país? En Estados Unidos. ¿Cuál es la religión mayoritaria en Norteamérica? El romano catolicismo. Son millones de millones. Aquí, amigos, en Norteamérica. Ahora, si fuera que habrá un voto para imponer el domingo en Estados Unidos y solo votarán los católicos, os pregunto, ¿va a ser aprobado esto por voto popular o no? Despertad, amigos. Y es que no son únicamente los católicos, sino que incluso otros líderes religiosos están afirmando, estamos de acuerdo con la encíclica del Papa Francisco y sí, vamos a aceptar guardar el domingo a fin de combatir el cambio climático. La revista Time Magazine de 17 de junio de 2015 dice, líderes religiosos apoyando al Papa Francisco sobre el cambio climático. Y abajo leemos, en medios sociales y en declaraciones oficiales, líderes protestantes, judíos, budistas y musulmanes han apoyado el llamado del Papa a una fuerte acción para lidiar con el cambio climático. Y no solamente esos líderes religiosos, pero ¿qué tal el señor Obama? ¿Comprendéis, amigos? Ya estamos arrinconados, estamos rodeados por todas partes. Aquí vemos en ABC News, Noticias ABC, Obama saluda el llamado del Papa para accionar contra el cambio climático. Y dijo, estoy impaciente recibir la visita del Papa en Estados Unidos para reforzar esta política de combatir el cambio climático. Y sin embargo, ¿cuál es la solución principal para combatir el cambio climático según el Papa Francisco? La imposición de la observancia del domingo. Y estuve pidiendo a Dios que si en la encíclica el Papa no va a poner claramente su intención, sino que sutilmente por detrás de las cortinas él trabajará para imponer el domingo, la gente se va a burlar de la profecía. Y dije, Señor, hazlo escribir esto en ese documento. Y he tomado el documento, está por todas partes publicado en muchos idiomas, y vi, domingo ve a la iglesia para combatir el cambio climático. Vamos a recordarnos que Daniel 11:40 dice que cuando el rey del norte volverá, él entrará en las tierras, entrará en los países. Y os pregunto, ¿vendrá el Papa a Estados Unidos? Por lo tanto, estamos ahora justo aquí, en el versículo 40. Y podemos ver que no solamente Obama, sino que el jefe de la ONU, Ban Ki-moon, también está apoyando al Papa. Y este titular dice, el jefe de la ONU saluda la encíclica papal destacando el cambio climático como siendo un crítico problema moral, entre comillas. Ahora, salvo para servir. Pensad, ya que dicen que el cambio climático es un problema moral, entonces, ¿cuál debe ser la solución? La solución debe ser una solución moral. Debemos pensar, debemos razonar de manera correcta. Una solución moral. ¿Y qué está avanzado el Papa como solución moral? La observación del domingo. Y la observancia del domingo, ir el domingo para adorar a la iglesia, no es bíblico, amigos. ¿Comprendéis? En Daniel 11, versículo 40, se nos dice que cuando el rey del norte volverá, él volverá como un torbellino. ¿Cuán cerca estamos de fin? Y Cristo detiene este fin. ¿Por qué? Porque no estamos listos. Las naciones están legalizando ahora la homosexualidad. ¿Es verdad esto, amigos? Es América quien conduce esta campaña. Incluso las islas de Caribe están legalizando la homosexualidad. Europa también. Por todas partes en el mundo entero. En la Revolución Francesa, cuando hombres y mujeres legalizaron la homosexualidad, legalizaron
la inmoralidad. La historia nos dice que ellos se elevaron por encima de la palabra de Dios a la diosa razón. ¿Qué pusieron ellos por encima de la palabra de Dios? A la diosa razón. Es decir, pusieron la razón no santificada humana, la perversidad de la razón humana, por encima de la palabra de Dios. Y la historia dice que los franceses tomaron una prostituta, una ramera, y lo pusieron en un pedestal elevado y ordenaron a todos los presentes en la asamblea francesa, o podríamos decir a todos los presentes en el Congreso, inclinar sus rostros y arrodillarse delante de esa prostituta, diciéndoles: mirad a esa ramera, ella es vuestro Dios, no existe Dios. Cuando Francia exaltó la diosa razón, exaltó una mujer, esa fue la señal que habían colocado la razón humana por encima de ¿qué? Por encima de la palabra de Dios. Amigos, escuchadme muy atentos, por favor, porque ahora podéis ver que la diosa razón está siendo exaltada en el mundo y que la diosa razón está colocando la razón humana no convertida por encima de la palabra de Dios. Y eso pasa también en la iglesia de Dios. Los hombres pusieron la razón por encima de la palabra de Dios. Mi pregunta es: ¿está la ley dominical acercándose? ¿Está el Papa presionando para la imposición del domingo para combatir el cambio climático? ¿Están las naciones diciendo: aceptamos lo que diga el Papa Francisco como la solución moral para combatir el cambio climático? ¿Están ocurriendo ahora estas cosas o no? Todo lo que se necesita es un catalizador. Estuve pensando y preguntando al Señor diciendo: si el papado dice que la única solución para parar las calamidades, escuchadme atentos, salvo para servir, algo crítico está a punto de estallar. Si la única manera de parar las calamidades es la observancia del domingo, y esa debe ser la ley del país y de cada nación, ¿comprendéis hasta aquí? Entonces se necesita algo para hacer las naciones desear imponer la ley dominical nacional. ¿Y cuál es ese gatillo que debe ser apretado? ¿Cuál es el catalizador que debe animar las naciones para imponer la ley dominical nacional? ¿Qué será eso? Se los voy a decir ahora. Debe de ser las calamidades. ¿Cuántos de vosotros estuvieron en Florida cuando pasó el huracán Andrés este año? ¿Cuántas calamidades habéis visto en vuestra vida? Nombrad una. Katrina, Sandy, Iván. Amigos, lo que está a punto de ocurrir va a hacer que estas grandes catástrofes sean consideradas insignificantes. Algo grande debe ocurrir para causar que las naciones empiecen a temblar y decir: Dios está castigando a las naciones porque hemos legalizado la inmoralidad, y la única manera de parar estas calamidades es apaciguar a Dios, es que volvemos a Dios y guardar el domingo. Amigos, vamos a ver calamidades que jamás el ser humano ha visto antes. No os sorprendáis. Escuchadme atentos. No. Esperad un momento. Nombrad unas ciudades de Estados Unidos donde la sodomía, la homosexualidad es mayoritaria, es madura hasta podrirse, donde la perversidad prevalece. Alguien dice aquí en Orlando. Y es así, amigos. A ciertas horas de la noche será bueno no estar por allí en la así llamada zona turística. Bien. ¿Y dónde en otras ciudades? Nueva York, sí. ¿Y otras? ¿Por qué nadie dice San Francisco? ¿Por qué, amigos? La zona del Golfo.
Amigos, os quiero decir algo. No os sorprenda si algunas grandes calamidades, no solo una, sino grandes calamidades tendrán lugar a fin de poner las naciones de rodillas. Amigos, la gente que va a la iglesia y los que profesan ser ateos, al ver estas calamidades dirán lo que sea, no importa que se nos pide, haremos todo para no perder nuestras vidas. ¿Y qué se impondrá entonces? La observancia del domingo. Amigos, ¿os recordáis el mes de septiembre de 2001? ¿Qué hizo que el acta patriótica sea votada y aceptada? Fue esa gran calamidad en la ciudad de Nueva York. Todos estaban atemorizados. ¿No fue así? Y la nación, la gente, renunciaron a sus derechos. ¿Podéis comprender esto hoy? Vendieron sus libertades para una supuesta seguridad. ¿Está alguien seguro hoy? No. Y ahora, cuando las calamidades golpearán a la gente, todos van a decir, Papa, ahora sí que te creemos. Y la gente va a culpar a Dios por las calamidades. Pero ¿quién está provocando las calamidades? Satanás es el que traerá esas calamidades. Y las agencias humanas, mediante cuales obrará Satanás, van a manipular el clima. ¿Habéis oído alguna vez algo sobre HAARP? H-A-A-R-P. Pues informaos, amigos. Van a manipular el clima. ¿Habéis escuchado alguna vez de un hombre llamado Tesla? Ellos van a manipular el clima. Van a provocar calamidades. Van a provocar destrucciones impensables. Y la gente iba a decir, bueno, hasta hoy la gente dice, Dios ha destruido Sodoma y Gomorra. ¿Con qué? ¿No sabéis qué usó Dios para destruir Sodoma y Gomorra? Señor, si va a pasar lo que me acabas de decir, haz que sea primeramente escuchado aquí. ¿Qué usó Dios para destruir Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre. ¿Están las naciones hoy día como Sodoma y Gomorra, legalizando la perversidad, legalizando el ateísmo? ¿Qué pasará si las calamidades causarán que el fuego caiga del cielo, destruyendo varias naciones, destruyendo varias ciudades, destruyendo varios países? La pregunta que os quiero poner, amigos, es, si la solución es que debemos volver a Dios y guardar el domingo, ¿cuántos van a aceptar la ley dominical entonces? La mayoría, amigos. ¿Está la crisis por sobrecogernos? Padre Celestial, oh Señor Dios, haz que despertemos nuestra atención. Impide la destrucción, Dios nuestro. Impide el avance de los poderes de las tinieblas, porque muy pronto la crisis va a caer como relámpago y la mayoría de tu pueblo, Señor, no están listos. Te rogamos esto en el nombre de Cristo. En su nombre santo te rogamos, Señor. Así que, amigos, los franceses exaltaron la razón humana por encima de la palabra de Dios. Exaltaron una mujer, una prostituta. ¿Comprendéis hacia dónde vamos, amigos? Y cuando exaltaron una mujer, eso fue la señal que habían puesto la razón humana por encima de la palabra de Dios. ¿Tenemos hoy a la diosa razón en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Acaso existe un gran asunto que nos puede mostrar que como denominación estamos poniendo al razonamiento humano no santificado por encima de la palabra de Dios? ¿Qué puede demostrar que nosotros tenemos nuestra propia versión de la diosa razón en la iglesia adventista del séptimo día, exaltando a una mujer en una posición donde Dios no le permite estar? ¿Cuál es ese punto? Es ordenar una mujer como anciano o pastor. Amigos, estoy intentando poner la voz de Dios en vuestros oídos, en vuestra mente. Por favor, escuchadme con mucha atención. Este asunto de ordenación de mujeres es un grave problema, pero hay algo más peligroso todavía. Escuchadme, no durmáis, prestad atención. Poner una mujer, exaltando a una mujer en esta posición de sacerdote, de obispo o de anciano, está demostrando que estamos poniendo la razón humana por encima de la palabra de Dios. En la Biblia, cuando Ahab, el rey Ahab, los ancianos
Y los sacerdotes rechazaron la palabra de Dios, poniendo sus razones encima de la palabra de Dios. ¿A quién exaltaban ellos? ¿Con quién estaba Ahab casado? ¿Quién estaba controlando a Ahab? Jezabel. ¿Comprendéis, amigos? La exaltación de una mujer, la ordenación de mujeres, es una señal de que estás poniendo la razón humana encima de la palabra de Dios. El tiempo del fin está a punto de terminar. Y estos son los líderes, amigos. Os quiero mostrar algo. Estos son unos de los líderes que están forzando, empujando hacia ordenar las mujeres como pastor, anciano, obispo. Algunos de vosotros habéis oído esto antes, pero escuchad atentos. Esta es una señal de que el fin está cerca. Escuchad lo que dice Jan Paulsen. Nuestras mejores y más poderosas mentes. Los individuos más dedicados han investigado esto. Lo han examinado local y globalmente y culturalmente. Porque no hay nada en la Biblia que apruebe la ordenación de una mujer. Y él dice a continuación, y culturalmente, y nos hemos preguntado a nosotros mismos, ¿cuál será la solución más adecuada? No a Dios. En otras palabras, ¿qué hace Jan Paulsen? Dice, vamos a ordenar mujeres. Vamos a votar sí en la sesión de la Conferencia General en julio 2015. ¿Y basados en qué? No en las Escrituras, sino en la cultura. ¿Tienen pues los adventistas del séptimo día su versión de la diosa razón?